En realidad, el perfil del defensor tiene que ser aquel que la ley establece, que son los requisitos que tiene que cumplir un defensor, que no son pocos, dicho sea de paso, y que le exigen además una dedicación exclusiva muy pulcra, ¿no?, durante los años en los que está electo como defensor del pueblo. Pero lo que yo quisiera decir es lo siguiente, ¿no? Todo lo que funciona bien está bien. Jorge Santisteban era, por ejemplo, un hombre, mi amigo Jorge Santisteban, que descanse, fallecido tan prematuramente y a quien tanto le debemos, era un hombre que estaba en ese momento en una etapa de su desarrollo profesional privado, ¿no? Estaba, me parece que en un estudio de abogados, no recuerdo bien, pero él no había participado nunca en ninguna elección política, ¿no? Es electo como el primer defensor del pueblo y cumple una magnífica tarea, ¿no? Sin embargo, mire, 6 meses antes de concluir su mandato renuncia para ser candidato a la presidencia. Esa es una elección personal del doctor Santisteban, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que es el segundo caso donde se encuentra el consenso, yo más bien sí venía, ¿no?, de haber sido elegida 2 veces, una vez como congresista, otra vez como senadora de la República, y de haber desempeñado otros cargos en el Premierato, en la SUNAT, etcétera. Y soy elegida como autoridad constitucional y, por supuesto, no hay ninguna participación política, como tampoco la hubo con el caso del doctor Santisteban, y yo ya he seguido mi vida en otros rumbos. Pero lo que quiero decir es que cuando el Congreso elige, yo creo que... Yo ayer he escuchado a la presidenta del Congreso, a la señora Luz Salgado, contar algo que sinceramente me ha parecido muy bien. En primer lugar, que se han suspendido todas las licencias para que, salvo enfermedad, todos los congresistas estén presentes. Y que se les va a descontar a los que no vayan. Ojalá. ¿No? Y en segundo lugar, que en el caso de la bancada que ella integra, que es la bancada de la mayoría, han recibido a los 3 candidatos, los han escuchado, y le he escuchado a Luz Salgado contar que se fueron entre aplausos, cosa que me parece respetable, me parece democrática, y ojalá sea pues un indicio de cómo se van a llevar las cosas todos estos 5 años, ¿no? Porque en efecto, al competir estos 3 candidatos, obviamente, y creo que va a haber una audiencia ahora en la mañana, no van a expresar sus puntos de vista, y yo creo que lo mejor que podría hacer el Congreso es elegir al defensor del pueblo esta semana y darle al país, darle a la institución de la Defensoría del Pueblo, que es tan importante, pero sobre todo, Enrique, darle a los más vulnerables, a los que necesitan a la Defensoría del Pueblo, un defensor ya elegido con toda legitimidad, con todo respaldo constitucional, con todo respaldo político, para que pueda hacer sus funciones como debe ser durante los 5 años. Siempre va a ser una limitante tener un defensor encargado, a pesar de las calidades y las cualidades que pueda tener. No recordamos, casi que es un prerequisito que haya cierta tensión entre el poder político y la Defensoría, y recordemos que durante el periodo de Vega, cuando la Defensoría se pronunció en contra de algunas disposiciones del Ejecutivo, por ejemplo la del servicio militar, que querían regresarlo a ser obligatorio. No le gustó nada al gobierno. No le gustó nada al gobierno y se aprovechaba de la condición de encargatura, ¿no? Decía, el encargado tal, lo dijo incluso Humala, siendo despectivo. Entonces, como usted dice, es importante que el defensor sea elegido y que esté revestido de toda legitimidad y de un mandato constitucional claro. Ahora, no, si quiere añadir algo al respecto, lo que me interesaba saber es qué debería ser la Defensoría en el año 2016, cuando usted me dice los más vulnerables. La Defensoría nace, por supuesto, también en un contexto de dificultad institucional, ¿no? Nace en pleno fujimorismo, donde hay un toma y daca, ¿no? De alguna forma también desde el poder político decir, no, soy una democracia y aquí genero los contrapesos del caso. Probablemente nuestra democracia, no probablemente, afortunadamente nuestra democracia, a pesar de sus vulnerabilidades, no es pues la de 1996, es un régimen mucho más sólido. ¿Qué debería corresponderle a la Defensoría en estas épocas? Mire, Enrique, cada defensor tiene su propia agenda, ¿no? Han habido 2 defensores elegidos por el Congreso con el consenso, ya lo dije el doctor Santisteban y yo, y han habido 2 defensores encargados. Walter Albán ha sido el otro, exactamente. ¿No? Por ejemplo, en la época del doctor Santisteban era evidente que la defensa del mandato constitucional, de la democracia, de los derechos humanos, cumplió
digamos, una tarea primordial, recordemos, era el tema de en ese momento de los indultos, en fin, había un tema de derechos humanos muy fuerte. ¿No? Y la propia transición democrática también cumplió un papel. Y la Defensoría cumple un rol esencial. En la época del doctor Albán, por ejemplo, lo que hay es también, aparte de que mantiene la Defensoría su importancia, hay una expansión territorial. Se abren oficinas prácticamente en todo el Perú. ¿No? En la época de mi gestión, ¿no? Se amplían los temas. Se crea la Defensoría de la Niñez, se ingresa, por ejemplo, al área de los conflictos sociales, que la Defensoría no había abordado hasta entonces, al área de ambiente, no de medio ambiente, ya por supuesto se fortalece lo de pueblos indígenas, el tema de mujer, que la doctora Rocío Villanueva fue la defensora primera de la mujer. O sea, se amplía el abanico en el área, por ejemplo, de transportes, de la seguridad del transporte urbano por los ómnibus que se caían consistentemente. Entonces se amplía todo el tema de lo que es la cobertura de las áreas que trataba la Defensoría del Pueblo. Yo diría que esta Defensoría del Pueblo tiene que hacer el próximo defensor su propio diagnóstico de cómo encuentra la Defensoría, pero fíjese usted que yo creo que en el mundo entero las Defensorías del Pueblo están empezando a mirar que muchos de estos servicios ya no solo son dados por el Estado, sino también por algunas, por el sector privado. En el caso de la Defensoría del Pueblo, hoy día, constitucionalmente, solo se ocupa de 3 funciones que son los servicios públicos, ¿no es cierto? O sea, el agua, el teléfono, bueno, el agua sí es de aval, pero en el caso de la telefonía, de la luz. Entonces, los servicios públicos sí son supervisados, no solo la administración estatal, también por la Defensoría del Pueblo. Pero fíjese usted que más y más vienen, por ejemplo, a ver suspensiones, ya no solo los de la ONP, sino algunos de las AFP, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, gente que se siente que sus seguros privados de salud no funcionan como deberían ser. ¿Y qué hace la Defensoría? Les dice, no, yo no tengo el mandato, tiene usted que ir a Indecopi, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que el camino de la Defensoría en los próximos 5 o 10 años será seguramente, conjuntamente con el Congreso y los especialistas, abrir un debate sobre si la Defensoría va a ingresar, como ya se está discutiendo en España y en otros países en el mundo, si va a ingresar también a defender derechos que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos. Es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Porque, es decir, ante, digamos, un Estado que no funcionaba, el mercado comienza a ocupar, ¿no?, buena parte de esos espacios. Así es. Usted ha tenido una ideología liberal en su momento como actor político, ¿no? Por ejemplo. Y la sigo teniendo. Exacto, pero entonces ese espacio que se le da al mercado entra también al tema de la regulación, ¿no? O sea, de que no se puede dejar, pues, sencillamente, sobre todo cuando nos referimos a derechos. Conversando con Gutiérrez, por ejemplo, con Walter Gutiérrez, él me decía, ¿por qué no la Defensoría tendría que dar a disposición de la ciudadanía, como un ejemplo entre tantos, rankings, ¿no?, de calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Uno se pregunta si eso le correspondería o no, ¿no? Pero son, por ejemplo, funciones que muchas veces se han identificado de repente con el Indecopi, con instituciones como el Indecopi, pero de lo que hablamos es de la defensa más que del consumidor, del ciudadano, ¿no? Entonces, probablemente ese es un reto. Ahora, en términos de derechos humanos, de vulnerabilidades, ¿qué queda por hacer? Todavía muchísimo también. Así es, todavía hay mucho por hacer. Yo creo que la defensa de los derechos humanos es la columna vertebral y lo seguirá siempre siendo de la Defensoría del Pueblo. Los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas, por ejemplo, en un momento donde hay una tensión con las actividades extractivas, siempre necesita, digamos, el más vulnerable, en este caso la comunidad, una organización y una entidad del Estado que los escuche y si se produce algún abuso de alguna entidad estatal esté en su defensa. En el área, por ejemplo, de las relaciones con la policía, ¿no? Con las comisarías, muchas veces muchas mujeres van, por ejemplo, a denunciar cosas que les han sucedido y no son atendidas debidamente. Entonces ahí está la Defensoría del Pueblo en el área de los penales, ¿no? Entonces yo digo, no somos una sociedad que ha resuelto todos sus problemas, somos una sociedad de profundas desigualdades y de profundas injusticias. Y yo creo que le toca a la Defensoría del Pueblo y le seguirá tocando ese rol noble de poder ponerse del lado del más necesitado, del más vulnerable, para que el resto del Estado nunca abuse de él, ¿no? Porque recuerde usted que el poder absoluto y el poder sin límites y el poder sin control siempre es pernicioso, ¿no?
presupuesto, autonomía, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando, de las tensiones prácticamente inherentes, ¿no? Muchas veces, pues ahora todo puede estar bien, pero en el momento que algo en realidad no le guste al Ejecutivo, lo hemos visto en conteos de conflictos sociales, últimamente también se dan estos casos. ¿Cómo estamos constitucionalmente, digamos, y cómo esto se traslada a la práctica, a la realidad? ¿Tenemos una defensoría con la autonomía suficiente como para poder enfrentarse, pues, pararle el macho, pues, cuando toque al Ejecutivo? Mire, y al gobierno en general? Cuando me hice cargo de la Defensoría, hace ya, parece mentira, 10 años, la mayor parte del presupuesto de la Defensoría provenía de la cooperación internacional, casi en una relación, digamos, de 80-20, o sea, 20 del Tesoro Público y 80 de la cooperación internacional. Cuando me fui, la relación era exactamente inversa, o sea, el 80 o 90% el ingreso de la Defensoría provenía del Tesoro Público y más bien quizá 15 o 20% de la cooperación internacional, lo cual ya le daba una sostenibilidad presupuestaria a la Defensoría. No sé exactamente cómo estará ahora, no sé si el presupuesto es el que debería tener, porque ya yo me he alejado como corresponde, respetuosamente, y por eso tampoco me estoy pronunciando sobre estos 3 candidatos, porque a mí me parece que hay que guardar un respeto, por lo menos en mi caso, de la elección del Congreso. Pero yo, sinceramente, felicito al Congreso por haber abordado esta elección con rapidez, con seriedad, para que hay 3 candidatos y veremos qué cosa deciden mañana, pero nada, creo yo, podría ser un mejor regalo para la Defensoría del Pueblo que tener en la semana que cumple sus 20 años un defensor ya elegido, que es una autoridad constitucional, recordemos la autoridad ética de la nación, ¿no? Para que se, digamos, fortalezca y preserve los derechos de los más vulnerables con relación al Estado. Para finalizar, Beatriz, ¿qué le dejó su paso por la Defensoría en términos más personales, más digamos, de desarrollo? Mire, Enrique, de mi ya larga vida privada y pública, laboral, yo le puedo decir sin ninguna duda que mis 5 años y 6 meses, creo que fueron en la Defensoría del Pueblo, fueron mis años más felices. O sea, fueron aquellos años que conjuntamente, como cuando era joven y estudié en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, que tanto guardo en mi corazón como en mi alma mater, a pesar de que he ido a otras universidades y algunas muy importantes, creo que son aquellas que me hicieron conocer verdaderamente mi país, ¿no? Yo caminé con los jóvenes de la Defensoría del Pueblo, caminé lo que es el Perú real, el Perú necesitado, el Perú desconectado de toda esta modernidad, el Perú del hombre, de la mujer y del niño que se levantan sin tener mayores contactos, mayores amigos, mayor dinero y tienen que ir a un hospital del Estado y se encuentran frente a las necesidades y a los abusos de otras partes del Estado y el desinterés de mucho de la, digamos, de la parte más educada o con mayores recursos. Yo siempre digo, como haber hecho 2 doctorados en lo que es la realidad de mi país y sobre todo aprendí que la pobreza no es una cifra, la pobreza es una realidad y nada mejor que en una semana en la que han canonizado a la mujer que hizo de su vida un homenaje a caminar con los pobres más pobres, como la Madre Teresa, hoy día Santa Madre Teresa, una semana en la que la Defensoría cumple 20 años, que yo creo que deberíamos estar al lado de ellos esta semana. Mire, yo cuando escucho a veces a los políticos y escucho o leo las opiniones, etcétera, recuerdo los ojos de la Mama Angélica la primera vez que conversé con ella, ¿no? Allá en Ayacucho, recuerdo la sonrisa y la mirada y toda la narración de la Madre Covadonga de cómo fue Ayacucho en esas épocas dolorosas, ¿no? Recuerdo haber caminado por el Ande en general y también por las comunidades nativas, lo que son el desencuentro entre este Perú moderno que todos deseamos y este Perú que duele y este Perú que tiene la mayor parte de sus servicios abandonados. Y que sigue doliendo. Y que sigue doliendo. Así que eso es, yo creo, lo mejor. Jamás podría agradecer suficiente al Congreso de mi país haberme dado esa oportunidad y yo le deseo a este Congreso mañana
una iluminación especial para que todos podamos festejar, ojalá, la elección de nuestro defensor del pueblo. Beatriz Merino, muchas gracias. Siempre un gusto Gracias, recibirla aquí en TV Perú. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, que entre otras cosas nos va a comentar si la iluminación finalmente llega al hemiciclo para la elección del defensor del pueblo y, por supuesto, pues las materias que nos toca. Gracias otra vez por estar con nosotros esta mañana. 7:31, vamos a una pausa. Regresamos de inmediato.